Dicen que La Llorona no es solo una leyenda, que su grito sigue resonando en pueblos y ciudades, cruzando fronteras y generaciones. Esta noche escucharás 3 relatos que no son inventos, sino testimonios reales de quienes aseguran haberla visto y escuchado. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en la que miras las sombras y los silencios de la madrugada. En Puebla, un pequeño pueblo guarda un secreto que aterra a sus habitantes desde hace décadas. Una joven estudiante, acostumbrada a desvelarse en la madrugada, vivió una experiencia que marcaría su vida para siempre. Esa noche descubrió que las advertencias de su abuela eran ciertas. La Llorona aún camina entre nosotros. Era el año 2002. La protagonista, entonces adolescente, pasaba la noche en casa de su abuela. La casa era antigua, de techos altos, paredes gruesas y puertas de madera que crujían con cada movimiento del viento. A ella le gustaba aprovechar la tranquilidad de la madrugada para hacer tarea. Con un foco amarillento iluminando apenas su escritorio, escribía sin sospechar que esa noche no olvidaría jamás. El silencio del pueblo era total. Solo los grillos y el lejano ladrido de un perro rompían la calma. Pero de pronto todo cambió. Alrededor de las 3 de la mañana, un sonido extraño llegó desde la calle. Al principio parecía un llanto ahogado, como si alguien sollozara a lo lejos. La joven levantó la cabeza, extrañada. Pensó que quizá una vecina lloraba en la madrugada, pero los segundos pasaron y el llanto se transformó en un grito desgarrador. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? La piel se le erizó al instante. El sonido no venía de una sola dirección. Era como si rodeara toda la casa, como si el aire mismo llorara. Casi de inmediato, los perros del vecindario comenzaron a aullar de manera desesperada. Algunos rascaban las puertas intentando entrar. Otros ladraban con furia hacia la calle vacía. El ambiente se volvió insoportable. El corazón de la joven latía tan fuerte que sentía que la iban a descubrir. Con pasos temblorosos, decidió asomarse por la ventana. Y entonces, la vio. Apenas iluminada por la luz mortecina de un farol, en la esquina de la calle estaba una mujer vestida de blanco. Caminaba lentamente, como arrastrando los pies. El cabello largo y negro le cubría el rostro. Lo más perturbador era el sonido. Cada paso iba acompañado de un lamento prolongado que se clavaba en los huesos. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? La joven quiso gritar, pero la voz se le quedó atorada en la garganta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cortina. De repente, notó algo imposible. Los pies de la mujer no tocaban el suelo. La mujer se detuvo bajo el farol, y ahí, la joven pudo ver con claridad su rostro pálido, los ojos hundidos, lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. El lamento volvió, esta vez tan fuerte que parecía haber nacido dentro de la misma habitación. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! El cristal de la ventana vibró como si estuviera a punto de romperse. La joven cayó al suelo, cubriéndose los oídos, pero el grito seguía atravesando todo su cuerpo. De pronto, una mano cálida se posó en su hombro. Era su abuela, que la había escuchado levantarse. Con voz firme, la anciana dijo: «No la mires, no le hables, solo reza». La joven, entre lágrimas, comenzó a rezar en voz baja, y como si esas palabras fueran un escudo, el llanto de la mujer empezó a alejarse poco a poco. Los perros dejaron de aullar. El silencio volvió, pero la atmósfera quedó cargada de un miedo indescriptible. Esa misma semana, un vecino del pueblo murió en un accidente. La abuela, al enterarse, solo murmuró: «Se los dije, cuando la escuchas de cerca, es porque la muerte anda rondando». La joven comprendió que no había presenciado una simple historia de fantasmas, sino una advertencia, un recordatorio de que La Llorona no es solo leyenda, sino presagio de tragedia. Pasaron los años
y la joven se convirtió en adulta. Pero jamás olvidó aquella noche. Aún hoy, al recordar la silueta de la mujer bajo el farol, su voz se quiebra y sus manos tiemblan. Jura que el grito no era un sonido normal, era algo más profundo, como si hubiera atravesado su alma. Cada vez que escucha a los perros ladrar sin motivo, o que el viento trae ecos extraños, siente que la Llorona vuelve a buscar a alguien más. ¿Qué era esa figura? ¿Un fantasma condenado a vagar? ¿O un eco eterno de un dolor que nunca encontró paz? En Puebla, muchos afirman haber escuchado sus lamentos. Para ellos, la Llorona no es un mito, es una presencia real, ligada a la muerte y al sufrimiento humano. Si alguna vez despiertas en la madrugada y escuchas un llanto en la calle, no te atrevas a mirar por la ventana, porque quizá la Llorona está ahí, buscándote. En Veracruz, tierra de ríos y manglares, la Llorona ha sido escuchada por generaciones, pero en los años 60, dos hermanas vivieron un encuentro tan real que jamás volvieron a caminar de madrugada junto al agua. Una de ellas era la abuela del testigo, y su historia aún retumba como advertencia. Era un pueblo pequeño, rodeado de campos de caña y atravesado por un río caudaloso. Allí, la vida comenzaba antes del amanecer. Las mujeres caminaban largas distancias para llevar maíz al molino. La abuela, apenas una joven de 15 años, solía acompañar a su hermana mayor en esas caminatas nocturnas. Salían cuando el cielo aún estaba oscuro, con el costal de maíz a la espalda y lámparas de petróleo en la mano. Todo era rutina, hasta aquella madrugada. Mientras avanzaban por la vereda, llegaron al puente de madera que cruzaba el río. La corriente rugía con fuerza, golpeando las piedras. Fue entonces cuando escucharon algo, un sollozo suave, casi confundiéndose con el murmullo del agua. Las hermanas se miraron, asustadas, pero decidieron continuar. A los pocos pasos, el sollozo se transformó en un lamento desgarrador, prolongado, lleno de dolor. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? El sonido parecía provenir directamente del río, como si el agua misma llorara. Las jóvenes se detuvieron en seco. Sus lámparas de petróleo temblaban en sus manos. Y entonces la vieron. En medio del río, de pie sobre el agua, una mujer vestida de blanco. El velo le cubría el rostro, y su cabello largo ondeaba como flotando. Lo imposible estaba frente a ellas. La figura no se hundía en el agua, se deslizaba sobre la corriente. La hermana mayor susurró temblando: «Es ella, es la Llorona». El lamento volvió, más fuerte, reverberando en el aire nocturno. La figura levantó lentamente la cabeza, y en ese instante, las hermanas sintieron que la sangre se les helaba. El rostro estaba desencajado, pálido, con ojos hundidos que brillaban con un resplandor antinatural. Lágrimas oscuras corrían por sus mejillas, mientras la boca se abría en un grito que parecía no terminar nunca. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? El eco se mezclaba con el rugir del río, como si la naturaleza misma llorara con ella. Las jóvenes soltaron los costales de maíz y salieron corriendo, dejando atrás la vereda y el puente. No voltearon, pero juraban que el lamento las seguía, acercándose más y más a cada paso. El viento golpeaba sus rostros y los perros de las casas cercanas comenzaron a aullar. Finalmente, llegaron al pueblo. La madre las esperaba en la puerta, alarmada al verlas pálidas y sin aliento. Entre lágrimas, contaron lo que habían visto. Esa noche nadie en la casa durmió. La madre les advirtió: nunca vuelvan a salir de madrugada. No se enfrenten al río cuando la oscuridad reina, porque ahí camina ella. Las hermanas cumplieron esa promesa. Nunca más regresaron solas al molino de noche. Y la abuela, con los años, relató esta historia a hijos y nietos, siempre con la misma seriedad y un temblor en la voz. Décadas después,
El nieto asegura haber escuchado también los lamentos en esa misma zona. Nunca vio la figura, pero el sonido fue suficiente para confirmar que lo que su abuela contó no era una fábula. El río sigue ahí, y muchos aseguran que, en las noches más oscuras, aún se escuchan gritos que hielan la sangre. ¿Era una alucinación compartida? ¿El poder de la sugestión en medio de la oscuridad? ¿O, quizá, fue la Llorona reclamando lo que nunca podrá recuperar, sus hijos perdidos? En Veracruz, la leyenda no se cuenta como historia inventada, sino como advertencia, y el río, testigo eterno, sigue guardando su secreto. Si alguna vez cruzas un río en Veracruz al caer la madrugada, escucha con atención, porque entre el rugido del agua puede esconderse el lamento de la Llorona. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás más relatos, leyendas y misterios que seguramente te pondrán la piel de gallina. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos secretos ocultos. Y ahora, sigamos con el relato. En los años 80, en un barrio humilde de Houston, dos hermanos regresaban de una fiesta en la madrugada. Al pasar junto a un canal, escucharon un sollozo que pronto se convirtió en un grito desgarrador. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Los perros comenzaron a ladrar, y Sanai, y entre la bruma, vieron a una mujer vestida de blanco, llorando junto al agua. Pensando que necesitaba ayuda, uno de ellos gritó, pero la mujer levantó el rostro mostrando una cara pálida, con ojos hundidos que brillaban y lágrimas oscuras cayendo por sus mejillas. El alarido fue tan fuerte que el canal entero pareció retumbar. Aterrados, los hermanos corrieron a casa, sintiendo que la figura los seguía. Al llegar, sus padres los encontraron pálidos. La madre solo dijo, ella los ha visto, y ahora saben que no es solo un cuento. Con los años, uno de los hermanos nunca volvió a hablar del tema, marcado por el miedo. El otro, en cambio, contó la historia siempre igual, que en Houston, al igual que en México, la Llorona se manifiesta cerca del agua, recordando que su dolor no conoce fronteras. Y hasta aquí llega esta historia, pero recuerda que el misterio nunca termina. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas tú de esta leyenda? ¿Has escuchado algún relato parecido? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos, porque cada semana descubrirás más historias que pondrán a prueba tu imaginación y tu valor. Nos vemos en el próximo video, donde el misterio continúa.